Hola, en Bolivia se están presentando dos conflictos. Resulta que hay una rivalidad, una pelea encarnizada entre dos importantes jefes políticos del país. Evo Morales, que se ha atrincherado en el Chapare y que se ha llevado algunas facultades del Estado boliviano al Chapare, dice siglo XXI. Por ejemplo, se ha llevado el control de las Fuerzas Armadas, se ha llevado el control de la policía y de la justicia. Entonces, todas esas cosas relacionadas con las Fuerzas Armadas, con la policía y con la justicia se definían antes en la ciudad de La Paz, donde es la sede del gobierno del Estado boliviano. Pero ahora, el cocalero Morales, al pelearse con su pupilo, porque él nombró a Luis Arce como presidente, él lo señaló para que sea presidente, al pelearse con su pupilo, se ha llevado facultades del Estado boliviano a su sector donde se produce la coca y la droga, en el Chapare. Eso dice siglo XXI, esta semana. Dice, por ejemplo, en el Chapare se ha establecido un poder político que compite con el Estado boliviano. La rivalidad entre el cocalero Morales y el presidente Arce ha venido a mostrar una rivalidad, una realidad que estaba semioculta. Ahora da la impresión de que el cocalero se ha llevado al Chapare muchas atribuciones del Estado boliviano. Un divorcio con separación de bienes gananciales, dice el siglo XXI. Las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia parecen haber decidido que se van con el cocalero. Él decide quiénes van a ascender en las Fuerzas Armadas y dónde van a ir en su orden de destinos. Estas cosas solían ser decididas en La Paz, pero ahora es en el Chapare, dice. Y hay otras cosas más, la justicia, en fin. O sea, está entrando Bolivia en una crisis muy grande. La ambición del cocalero Morales de retener el poder político del país, a pesar de que ha dejado de ser presidente, hace 2 años ya ha dejado de ser presidente, parece que está a punto de crear un conflicto muy grave. Y dice siglo XXI que de repente las Fuerzas Armadas van a tener que decir una palabra sobre este tema. Van a tener que pronunciarse sobre este tema. Entonces, pero además siglo XXI habla de los narcos chicos y los narcos grandes que hay en Bolivia. Porque ocurre que, dice, el cártel del Chapare no era homogéneo, no todos eran iguales, algunos eran más iguales que otros, es un guiño que se hace a la frase de Orwell. Ahora ha estallado la crisis, los narcos grandes son los dueños o socios de los laboratorios donde la pasta base se convierte en clorhidrato. Pero como los narcos chicos que producen la pasta base en Bolivia tienen que competir ahora con la pasta base que les llega del Perú. Entonces han visto cómo el precio de la pasta base, que era de $1000 el kilo, ha tenido que bajar hasta 400. Están muy preocupados, molestos y casi en actitud de rebeldía esos narcos chicos, dice siglo XXI. ¿Qué es lo que ocurre? Perú tiene 3 veces más cocales que Bolivia, por lo tanto tiene 3 veces más producción de pasta base. Y la pasta base llega a Bolivia desde el Perú, ¿no?, en avionetas especiales, a unos laboratorios muy modernos que hay solamente en Bolivia, ¿no?, y que aquí se convierte esa pasta base, que es el sulfato, en clorhidrato. Entonces, esa pasta base que llega del Perú compite con la local y ha hecho bajar el precio de la pasta base a $400, pero cuando se produce el clorhidrato, ya en los laboratorios, ese clorhidrato dentro de Bolivia cuesta $2500 el kilo. $2500 el kilo. Entonces, dice, parece que se da el caso de los peces. Los narcos grandes
se comen o matan a los chicos, porque este asunto de la llegada de la pasta base peruana ha sido un arreglo entre el cocalero Morales y su amigo o su ahijado, ¿no? Pedro Castillo, que es ahora presidente del Perú, que ha decidido legalizar todos los cocales ilegales que existían en su país, en el Perú. Entonces, en este momento, la producción de pasta base del Perú, que normalmente llega a Bolivia en avionetas y que se convierte en clorhidrato, se ha multiplicado. Pero podría surgir, dice también la carta informativa, podría surgir la posibilidad de que ahora que se ha legalizado la coca del Braem en el Perú, los cultivos, ¿no? Podría ser que ahora las grandes fábricas de clorhidratos que hay en Bolivia emigren hacia el Perú y Bolivia deje de ser el centro del reparto del narcotráfico de Sudamérica. Esas son las cosas que dice el siglo XXI. Hay un problema en el Chapare, hay una actitud de rebeldía de los cocaleros que producen pasta base en el Chapare porque están molestos con el acuerdo al que llegó Morales con Castillo para que la pasta base peruana llegue a Bolivia y compita, ahogue económicamente a los productores bolivianos. En fin, es una actividad económica ilegal la del narcotráfico, es cierto, pero que está en casi todos nuestros países y muy pocos detalles se conocen. Dice el siglo XXI que hay algunos laboratorios que están autorizados a operar y hay otros que no. Sobre todo cuando surgen problemas entre sectores de los narcotraficantes, se presentan estas especie de confusiones de la policía. La policía está autorizada a acabar con algunas fábricas, pero no con otras. Muy interesante el relato que hace Siglo XXI sobre este tema. Han habido en estos días en Bolivia una especie de lluvia de meteoros, de escándalos, de inmoralidad. Una lluvia de meteoros. Los autos robados en Chile, en Argentina y en Brasil entran a Bolivia y resulta que van a dar a las manos de la casta masista, de los dirigentes del partido de gobierno o de los policías, de los comandantes de la policía boliviana. Entonces dice el siglo XXI que la inmoralidad reinante en las instituciones bolivianas ha hecho que ahora los ciudadanos queden azorados y algunos de ellos decididos a hacer algo para terminar con este oprobio. Por el momento la intención de buscar un remedio no ha provocado que las Fuerzas Armadas se pronuncien como se podía esperar, pero los bolivianos desean ver una luz al final de este túnel tan negro. Y la enumeración de las barbaridades que se cometen ahora por la inmoralidad en Bolivia es larguísima, como lo enumeró Andrés Gómez Vela en una columna. Directores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, cuya misión es luchar contra el narcotráfico, son parte de las bandas de narcos. Hay un general boliviano de la policía preso en Estados Unidos por llevar droga a ese país. Hay un coronel boliviano que la DEA lo requiere, quiere pedir la extradición y ofrece $5 millones por su cabeza. Un coronel boliviano que ahora está muy cerca de Evo Morales. Entonces están esperando salvarlo, porque parece que si cae este general Dávila, Maximiliano Dávila, podría caer también Morales en las manos de la DEA. La cosa está muy, pero muy complicada. En cuestión de negocios apurados, dice Siglo XXI, que aunque el gobierno tiene un montón de problemas, está soportando la lluvia de los meteoros de la inmoralidad implantada desde el año 2006. Se están disparando algunos precios. En Bolivia están comenzando a haber una inflación.
Las importaciones de combustibles superan a las exportaciones y el Fondo Monetario sigue exigiendo que se reduzca el déficit fiscal. Pero, a pesar de todos estos problemas, el gobierno se da tiempo para hacer unos negocios de lo más raros, como por ejemplo autorizar a una empresa a que se ocupe del biodiesel, de producir biodiesel, y le destina 387 millones de dólares a ese proyecto que en este momento es totalmente imposible de llevar hacia adelante. ¿Por qué? Porque la soja o la soya, ¿no?, está valiendo en este momento $600 la tonelada. Ningún combustible que se produzca a partir de ese grano podría competir con el que se extrae del petróleo. Entonces, dice Siglo XXI, hay la sospecha de que ya el presidente Arce ha decidido lanzarse a la candidatura en 2025 y está tomando previsiones para tener dinero y financiar su campaña. En la página 4, Siglo XXI, habla de que un informe del Fondo Monetario Internacional asegura que América Latina enfrenta riesgos inusitadamente altos en este momento, más allá de los problemas de alimentación mundial y la desaceleración china, que podría resultar en una reducción de la demanda de materias primas. El informe del fondo se centra en el riesgo para el financiamiento de los países de la región, un tema delicado para Bolivia, a la que ya se le rechazó un crédito muy necesario de 3.000 millones de dólares en forma de bonos. En fin, eso es lo que dice Siglo XXI sobre esta cosa que se está presentando a raíz un poco de la guerra, de la invasión rusa sobre Ucrania, a las consecuencias de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés, y al hecho de que en Bolivia, por ejemplo, en este momento, los bancos no pueden conceder créditos porque el gobierno les ha dicho, el gobierno les va a decir cuál es la tasa de interés que tienen que aplicar para todos los créditos que den. Y entonces, ¿cómo van a hacer si resulta que para poder atraer depósitos, los bancos están ofreciendo tasas altas de hasta 7%? Entonces, en este momento ya se nota, dicen los dirigentes de las organizaciones de las pymes, ya se nota que hay una escasez o una reducción del flujo crediticio del sistema bancario boliviano. Estamos entrando en una crisis. Pero repito, aquí las novedades del siglo XXI es que existe un poder paralelo en Bolivia. El cocalero se ha llevado al Chapare el poder de decidir sobre instituciones muy importantes como las Fuerzas Armadas, la policía y la justicia. Se ha peleado con el presidente Arce, ha acusado al gobierno de Arce de estar tramando un plan para desprestigiar a los cocaleros del Chapare. Eso ha dicho el cocalero Morales. Está acusando a Arce. Arce responde solamente con la posibilidad de que él sería candidato el 25 en representación de una parte del MAS, pero además en una coalición con el Partido Socialista 1, que dejó de existir en 1991, pero que parece que él tiene la intención de resucitarlo. Eso es lo que dice Siglo XXI y muchas cosas más en los detalles. Tienes que suscribirte a Siglo XXI, es una recomendación, un consejo sincero, porque además nos ayudas a seguir haciendo periodismo sin miedo. Ya sabes, además que si compartes, si haces reenvías estos links, estas conexiones, nos haces un favor, estarías como haciéndonos una donación si haces eso. Chao, hasta luego, muchas gracias.